Lo último que hemos visto, entonces, eran los espacios generados, ¿no es cierto? Básicamente, que si yo tenía un elemento en un espacio vectorial o subespacio vectorial, o sea, cualquiera de los dos, ¿cierto? B puede ser un espacio vectorial o puede ser un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces íbamos a decir que un conjunto de vectores de justamente de ese conjunto, una cantidad finita de vectores, ¿ya? Vamos a decir que genera B, ¿sí? ¿Sí? Genera B, si es que yo tengo cualquier elemento, voy a poner acá, no sé tantas B, un U. Si yo tomo cualquier elemento de ese espacio y se puede escribir como una combinación lineal de eso, ¿sí? Entonces U es igual, y la combinación lineal sería un alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 hasta un alfa n por B1, ¿sí? Entonces, justamente si existen estas constantes alfa, ¿no es cierto?, es porque se puede generar, ¿sí? Acuérdense que esto me lleva a un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones que incluso esto lleva a un sistema de ecuaciones lineales que se puede escribir entonces como un sistema matricial A por X igual B, ¿sí? Donde se escribe una matriz ampliada, ¿sí? Donde la primera columna, ¿se acuerdan?, era B1, ¿sí? La segunda columna era B2, ¿sí? Y así hasta la última columna de la matriz era B sub n ampliado, y lo que se amplía, que es el dato, ¿no es cierto?, sería U, ¿sí? Entonces, antiguo podríamos llevar, ¿ya? Esto sucede, no importa, acuérdense, ¿qué espacios vectoriales nosotros estamos trabajando? Son tres espacios vectoriales, ¿se acuerdan cuáles son, no? Los polinomios. Ya, los polinomios, ¿cierto? Polinomios de orden n. ¿Cuál más? Rn, ¿sí? Y las matrices. ¿Se acuerdan? Y las matrices, ¿sí? Y todos los subespacios que están dentro de ellos, ¿sí? ¿Ya? Todos los subespacios, ¿sí?, que están dentro de ellos. Entonces, estos van a, fíjense, con una cantidad finita de vectores, acá hay infinitos elementos, ¿sí? Entonces, con una cantidad finita de vectores, yo voy a representar a todos los elementos que están ahí, ¿ya? Entonces, por eso va a ser importante este conjunto, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si esto fuera una matriz, también se puede escribir así, ¿ya? La matriz se puede pasar como un vector, digamos, ¿ya? Y vamos a ir viendo ejemplos. Bien. Vamos a agregar un nuevo contenido, que es la independencia lineal. Por ejemplo, si este vector U, ¿cierto?, se puede escribir como combinación lineal de los demás, vamos a decir que este U depende del otro vector. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, considero todo este conjunto agregado al U, ese conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Porque hay uno de ellos que se puede escribir como combinación lineal de eso. Pero cuando encontramos que, por ejemplo, cada uno de estos vectores no se puede escribir como combinación lineal del otro, vamos a decir que son linealmente independientes. O sea, uno no depende del otro, ¿ya? Que hay independencia, ¿ya? Independencia de tipo lineal porque se multiplica por unas constantes que son lineales, ¿ya? Entonces, vamos a decir que un conjunto B1 hasta B sub n, ¿sí?, de conjunto de vectores de un espacio vectorial, vamos a decirlo linealmente independiente, ¿ya? Linealmente independiente. ¿Y cuál va a ser la clave? Que nuevamente yo hago una combinación lineal, pero esta vez le igual a 0.
esta combinación lineal la igualo a 0. ¿Ya? Y si todas las constantes me dan 0, entonces vamos a decir que es linealmente independiente. ¿Sí? Si hay al menos una constante que me da distinto de 0, es linealmente dependiente. O sea, hay un vector que se escribe como combinación lineal del otro. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a ver si acaso solamente sea linealmente independiente. Sea el conjunto del 2, 1 y 0, 1. ¿Sí? O sea, tengo dos vectores, un B1 y un B2. ¿Ya? Entonces, veamos si este conjunto es linealmente independiente, LI le vamos a decir, o linealmente dependiente, LD. Porque a nosotros, que nos interesa, que sea LI. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para demostrar eso? Construyo una combinación lineal de estos vectores. ¿Qué es lo que era una combinación lineal? Cada uno de los vectores que está acá lo multiplico por una constante. ¿Sí? Entonces multipliquemos este por un alfa por el 2, 1, y más un beta por el 0, 1. ¿Sí? Entonces antes lo igualamos a cualquier vector del espacio vectorial, ¿se acuerdan? No, pero ahora lo igualamos al vector nulo, 0. ¿Sí? Al 0 del espacio. ¿Sí? Que es lo que estamos construyendo lo que está acá. ¿Sí? Alfa por B1 más un beta por B2 es igual al 0 del espacio. ¿Sí? Ya. Esto me lleva a un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a decir un sistema de ecuaciones homogéneo porque es igual a 0. ¿Ya? Y ese sistema de ecuaciones, ¿ya? Si yo determino que alfa y beta es 0, ¿no es cierto? Entonces es linealmente dependiente. ¿Sí? Si existen algunos alfa y beta que sean distintos de 0 que cumplan con esta condición, es linealmente dependiente. ¿Ya? Una observación: ¿qué pasa si alfa y beta valen 0? Anterior vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que buscar es que no haya más soluciones. ¿Sí? Que esa sea la única solución. ¿Sí? Ya. Bien. Ya sabemos que esto al multiplicarlo nos lleva a un sistema matricial, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el sistema matricial por columna? ¿Ya? 1. Y acá debería ser ampliado a 0, 0. Aunque no importa ponerle ampliado. ¿Por qué? Porque esto es una columna de 0. ¿Ya? Entonces eso tendría que resolver el sistema matricial. Ah, pero el teorema de Roche-Provenier, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Cuando el rango de la matriz A, esta va a ser mi matriz A, ¿cierto? Esta es la matriz A y esta es la ampliada, ¿no es cierto? Sí. Entonces recordemos el teorema de Roche-Provenier. Voy a hacerlo acá al ladito, lo corrí. Esto nos indicaba cuando había solución, cuando había infinitas soluciones y cuando no había solución, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, si el rango de la matriz A era igual al rango de la ampliada y era igual al número de incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, existe única solución. ¿Sí? Entonces, cuando los rangos son iguales, siempre hay solución. ¿Sí? Segundo, si el rango de A es igual al rango de la ampliada, pero menor que el número de incógnitas, siempre que haya rangos iguales, ¿sí? Hay solución.
¿sí? Pero si es menor el número de incógnitas, entonces existen infinitas soluciones. ¿Sí? Y el tercer caso es cuando los rangos son distintos. ¿Sí? En este caso el rango de A si es menor que el rango de la ampliada. ¿Sí? Entonces en ese caso no existe solución. ¿Se acuerdan de eso? Pero no es lo siguiente. ¿Qué pasa con A y la ampliada? Como este va a ser 0, el rango de A y el rango de la ampliada siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Porque si estos fueran distintos, 0 podría cambiar. ¿Sí? Entonces, en el caso del nivel independiente, siempre el rango de A y el rango de la ampliada va a ser iguales. O sea, por lo menos va a existir solución. ¿Sí? Entonces, lo que habría que ver en ese caso hay única solución o infinitas soluciones. ¿Sí? Si hay única solución, fíjense, ¿qué quiere decir si hay única solución? Vamos a poder decir, es el I. ¿No es cierto? En cambio, si hay infinitas soluciones, L. ¿Ya? Entonces a eso vamos a llegar nuevamente con los sistemas de ecuación. ¿Ya? En este caso, yo analizo el rango de la matriz A. ¿Cuánto es el rango de esta matriz A? ¿Cuánto es el mayor determinante que puedo encontrar? ¿De qué orden? 2 por 2, ¿no es cierto? 2. ¿Sí? Ya sabemos que el rango de la ampliada también son iguales, ¿cierto? Que son por 0. Entonces el rango de A y el rango de la ampliada vale 2. ¿Y cuánto es el número de incógnita? ¿Cuánto será el número de incógnita? 2. Alfa y beta, ¿cierto? Entonces igual al número de incógnita. Por tanto, existe una única solución y este conjunto sería conjunto es linealmente independiente. O sea, no hay forma de esto multiplicarlo por un escalar y que sea igual a este vector. De hecho, fíjense, si yo multiplico este por un número, ¿sí? Entonces multiplico un número de tal forma que multiplique, por ejemplo, la primera componente y me dé 2. ¿Existe un número, no? No, porque todo número por 0, ¿cuánto es? 0, y nunca será igual a 2. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Ver si el conjunto 2, 0, 0 menos 3 y ¿cuánto puede ser? 3, 1 es LI o LD. ¿Cómo vemos eso? Ese conjunto es LI o LD. Una combinación lineal, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál sería la combinación lineal? Sería un alfa de 2, 0 un beta de 0 menos 3 y un gamma de 3 y eso lo igualamos a 0. al 0, ¿cierto? 0 en el espacio, que sería el 0, 0. Veíamos una matriz Nosotros ya sabemos que nosotros lo mismo que que armamos una matriz de 2, 0, 2, 0, 0 menos 0 menos 3 3 y 3, 1. y eso a 0, 0. Sí, bueno, si queremos ponemos el ampliado, Pero no es necesario. no es necesario, ¿cierto? Si lo ponemos, ¿no es cierto? Y vale eso. ¿Ya? Y analizamos los rangos. ¿Ya? Esta va a ser la matriz A, ¿no es cierto? Y esta es la ampliada. ¿Ya? ¿Cuánto vale el rango de la matriz A? ¿Cuál es el mayor determinante que puedo encontrar yo? De una matriz de 3x3, de 4x4, de 2x2. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz de 3x3? Ah, no, de 2, no. ¿De 2x2? No, porque no tengo una tercera fila. Si tuviera una tercera fila, podría armar una matriz de 3x3, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Acuérdense que si esto está lleno, ¿qué habría que hacerla? Escalonar. ¿Sí? Porque acuérdense que puede tener hartas columnas hacia abajo, ¿sí? Pero a lo mejor se repiten. ¿Sí? Ya.
Pero acá se puede encontrar un determinante, por ejemplo este, que el determinante vale menos 6, ¿no es cierto? Distinto de 0, ¿cierto? Es de rango 2. ¿Sí? Entonces rango de A, rango de la ampliada, es igual a 2. ¿Y cuánto es el número de incógnita? 3. Menor que n, que es igual a 3. Tenemos, ¿cuáles son las incógnitas? Alfa, beta y gamma. Por tanto, ¿existe solución única, no? No. Existe infinitas soluciones. Soluciones. Así, exactamente. Así, este conjunto es lineante de L. ¿Sí? De hecho, el 3,6 se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Observación. Observación. Fíjense, uno de esos elementos, el 3, perdón, 3,1, no es el 6. El 3,1, entonces yo tengo el 2, 0 y el 0 menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, basta que el primero yo lo multiplique por 3 medios, más el segundo que lo multiplique por menos un tercio. ¿Sí o no? Si multiplico el primero por 3 medios, ¿no es cierto? Entonces me queda 3,0 y si multiplico esto por menos un tercio, 0, menos 1. O sea, perdón, 0,1. ¿Sí? Y si lo sumo me da 3,1. Entonces este depende del otro. Entonces ya es L. ¿Ya? También tiene otra forma de demostrarlo. Ya. Supongamos que este mismo conjunto, pero agreguémosle otro vector, a ver, si acaso puede cambiar la situación. Agreguémosle un vector, no sé, el 5, 3. ¿Qué creen ustedes? ¿Será LI, LD? Yo creo que LD. ¿Por qué? Porque Porque acá, ¿qué va a cambiar? Un alfa por este, más un beta por ese, más un gamma por ese, más un epsilon, ¿no es cierto?, por ese. ¿Sí? Y después me llevará la matriz ampliada, esa que está acá, esa, el 5, 6 dijimos, ¿no es cierto? Y el 0, 0. ¿Y el rango de A cuánto va a ser? 2. De ampliada también. ¿Y el número incógnita? 4. Infinitas soluciones. Sigue siendo ley. Y si le agregamos más, ¿podría haber conseguido que sea ley? No. ¿No es cierto? De hecho, fíjense que acá estamos, esto es un subconjunto de ¿qué? De R2, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un subconjunto de R2. Y de hecho, este numerito va a ser importante, porque como son R2, vamos a decir, puede a lo más 2 elementos para que sea linealmente independiente. ¿Sí? Ahí vamos a jugar con ese numerito que se llama dimensión, ¿ya? Y va a ser interesante. Por ejemplo, las matrices son una matriz, por ejemplo, de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, la cantidad máxima de elementos que para que sea LI van a ser 4. ¿Sí? Porque 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Una matriz de 3 por 2 sería 6. ¿Sí? 6 elementos. ¿Ya? Si me paso de eso, va a ser LD. ¿Ya? Bien. Acuérdense que para generar yo tenía que más elementos del 2 para adelante, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a intentar esa idea. ¿Ya? Entonces vamos a decir que un conjunto, ¿sí?, es una base de un espacio vectorial B. El conjunto es una base de un espacio vectorial B si cumple dos cosas. Primero, me genera todo el espacio. Y segundo, es LI. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, consideremos B igual al conjunto, no sé, del 1, 0, menos 3, 0, menos 1, 0. Entonces, B es una base. ¿De qué espacio vectorial? ¿Qué base esto? ¿Dónde vienen estos elementos? Las matrices, los polinomios, en Rn. ¿Es un polinomio? No, ¿no es cierto? ¿Es una matriz? Bueno, sí puede ser matriz porque es de 1 por 3, ¿no es cierto? Pero en sí, Rn, y en este caso R, 2, 3, ¿sí? X y Z, ¿cierto? R3, ya. ¿Será una base eso de R3? ¿Ya? ¿Y por qué es importante la base? Porque la base, los elementos de la base, con ellos yo puedo construir cualquier elemento del espacio. Entonces me olvido de todos los infinitos demás y trabajo solamente con esos elementos. ¿Ya? Por eso es importante la base. ¿Ya? Con ello puedo trabajar. Ya, veamos. Para que sea una base, tiene que generar y ser el eje. ¿Sí? Siempre prueben primero si acaso genera. ¿Ya? Porque cuando genera, ¿sí? Veamos si genera a R3. ¿Qué quiere decir eso? Que hago una combinación lineal, ¿no es cierto? Vamos a tomar dos constantes. Y eso lo hago igual a en cualquier elemento de R3, o sea, un X y Z. ¿No? Si logro encontrar constantes alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta, de tal forma que se puede escribir esa combinación lineal, ¿no es cierto? Genera. ¿Sí? Si no, no genera. ¿Ya? ¿Y por qué le digo que haga lo mismo? Porque después, cuando yo quiero que sea LX lo que hago, la misma combinación lineal, pero ¿cuál es la diferencia? Que el X y el Y y el Z, ¿cuánto valen? ¿Cuándo son el Y? Cuando son el X, el Y y el Z, ¿cuánto valen? 0. ¿Cierto? Vale, 0. ¿Sí? Entonces, si lo resuelvo de forma general, ¿sí? Obviamente después lo puedo resolver de forma particular con 0. ¿Sí? Digo, es lo mismo, solamente que reemplazo X, Y y Z igual a 0. ¿Ya? Ahora, lo que vimos en la clase pasada es que esto, para que genere, ¿no? También lleva un sistema matricial y basta que el sistema tenga solución, tanto única o infinita. ¿Sí? Pero después cuando le agregue el 0, tiene que tener única solución, ¿cierto? Es lo que vimos recién. ¿Sí? Para que sea ley. Ya. Bien. Y sabemos que esto, lo cual lleva a la matriz ampliada. ¿Cuál es la matriz ampliada que lleva? ¿Por columna o fila? Columna, ya. 1. Ya. 0, menos 1, 0. Y Z. Perfecto. Ya. Y analizamos el rango, ¿no es cierto? Rango de esa matriz. De la matriz. ¿Cuál es la matriz? Sin eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 3. O sea, tengo una matriz de 3 por 3 que puedo formar. No, una. 2, ¿no es cierto? ¿Sí? 2. Rango de A igual a 2. Rango de la ampliada. O sea, tendría que ver el rango de la ampliada, ¿no es cierto? ¿Podría escalonar ahí o no? ¿Sí? Quizás podría hacer 0 esta. Con la fila 1.
¿Sí? ¿Cuál sería la operación? F3 Ya, menos F3 F1 menos. el F1. Sí, pero ¿por cuánto el F1? Por 3. ¿Por menos 3 será? Menos 3. Porque menos 3 partido 1, ¿cierto? Pero ahí como es menos pasa más. Más 3. Ya, perfecto. Entonces, acá aquí tengo 1, 0, X, 0, menos 1, Y. Y este me queda 0, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Este por 3 son 0, más 0 son 0. Y esto sería Z más 3X, ¿no es cierto? ¿Sí? La escaloné. ¿Sí? Escalonada esa matriz. Perfecto. Ya. Entonces, ¿cuánto sería el rango de la matriz A? El X y el Y, el Z pueden ser cualquiera. ¿Sí? Bueno, si el Z con el X valen 0, ¿no es cierto? Si el Z con el X valen 0, esto se hace 0 y el rango de la matriz de A amplía 2. ¿Sí? Pero como el X y el Z pueden ser cualquiera, no necesariamente esto vale 0. Entonces tengo una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Sí. Entonces el rango de esa matriz, ¿cuánto va a ser? 3. Perfecto. El rango de A es distinto del rango de la ampliada, ¿no es cierto? Sí. Por tanto, ¿qué pasa? No, pues esto no es ley, es genera. ¿Verdad? No hay solución primero, ¿no es cierto? No hay solución al sistema de ecuaciones. No genera. Y si no hay solución, no puedo encontrar el alfa y el beta. Entonces, no genera. No genera R3. No genera R3. Y por tanto no es base. ¿Sí o no? ¿Me escucharon recién cuando dije? Para que genere, si estoy en R3, para que genere necesito 3, 4, 5, 6, de ahí vectores para hacia adelante. ¿Sí o no? En cambio, para que sea LI, necesito hasta 3 vectores. ¿Sí? Fíjense que si yo intersecto entonces, que necesito más de 3 vectores y menos de 3 vectores, ¿cuánto me queda? 3, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que yo esté en R3, ¿sí? Para que yo esté en R3, en este caso voy a necesitar 3 vectores. ¿Sí? Esto es muy interesante. Veamos otro ejemplo. Uno, 0, menos 1, 0, 3, 1. ¿Cuál podría ser el otro? 2, 1, 0. Sí, generalmente tienen que haber algunos ceros por ahí. ¿Ya? Porque si no, lo más probable es que nos genere, o sea que sea L. ¿Ya? Bien. Ese sistema, o sea, ese conjunto, ¿será una base? ¿Ya? Por la pista que yo les di recién, le dije que por lo menos tiene que tener 3 vectores. O sea, bueno, tiene que tener 3 vectores. ¿Sí? ¿Ya? Tiene que tener vectores. ¿Ya? Que esto se llama la dimensión. ¿Ya? De ahí lo vamos a definir. ¿Ya? Entonces, primero, genera. ¿Cierto? Eso es lo primero. En este caso genera
o no genera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Hacer el Alfa F. por 1, 0, Beta de 0, 3, 1. Gamma de 2, 1, 0. gamma de 2, 1, 0. es igual a. X, Y, Z. Sí, a cualquier vector de R3. Llámele alfa, beta, gamma, el nombre que usted quiera. No, la cosa que, cualquier cosa que esté en R3. ¿Sí? ¿Ya? Yo tengo que ver si acaso existe un alfa, si acaso existe este beta, y acaso si existe este. ¿Ya? Así, yo sé que esto lleva a una amplia que sería igual a. 1, 0, 1, 1. ¿Ya? 0, 3, 1. 2, 1, 0. X y Y. Bien. Y tratemos de. Fíjense que a lo mejor el rango de esta matriz podría ser 3, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero hay que verlo primero. Habría que escalonar. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí para escalonar? Hacer una C. No sé, digamos ustedes. ¿Cómo lo harían ahí para escalonar? ¿Haces el mismo? Sí, podría ser hacer 0 al 2, pero no hay un 1 acá. Sí, porque acá podríamos dejarlo triangular, ¿no es cierto? Sí, debería dejarlo triangular, no importa inferior o superior. Sería F3. F3 más F1, ¿no? ¿Cierto? ¿Para hacer 0 acá? Sí. ¿Ya? Si hago eso, ¿cuánto me queda? 1, 0, 2, X, 0, 3, 1 y 0, 1, 2, ¿no es cierto? Y aquí Y ahí queda Z así. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Qué más? Ahora hay que hacer 0 ese que está ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué sería? F, ¿qué fila es? 3. 3, ¿ya? Menos, ¿ya? Ese es igual que diagonal, siempre. ¿Seguro? Entonces la diagonal no puede hacerse. Entonces sería 1/3 por F2. Ahora, si no le gusta trabajar con fracciones, permutan estas filas, ¿cierto? Dejan el 1 acá, entonces me queda 3 partido por 1 y queda más bonito, pero da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 1, 0, 2, X, 0, 3, 1 y 0, 0, ¿cierto? De acá sería 2 menos 1/3 por 2. ¿Sí? Tendríamos 2 menos 2/3. Serían 6, serían 4/3, ¿no? Sí, 4/3. Y acá sería Z más X, más Z, menos 1/3 de X. Perdón. Perdón, me equivoqué. Porque era la fila 2. Era la fila 2. Me momentito acá para escribirlo bien. Entonces era 0 y acá era 2 menos 1/3 por 1. ¿Sí? Porque era por la fila 2, ¿no es cierto? Entonces me queda 2 menos 1/3 sería 5/3. 5/3. ¿Ya? Fila 3, que sería Z más X menos 1/3 de la anterior, o sea, menos Y. Tengo mi matriz escalonada, no hay una fila igual a 0, por tanto el rango de la matriz A, ¿cuánto vale? 3. ¿Y el rango de la amplia?
¿Qué pasa si le meto esta que está acá? Podría aumentar a 4, ¿no? Sí. O sea, puedo hacer, tengo una fila, 4 filas y 4 columnas. No, 3. 3, ¿no? Sí, Sí. sí. Entonces rango de A igual rango de la ampliada igual a 3. Sí. ¿Sí? Igual al número icónico. Sí. Alfa, beta y gamma. Sí. ¿Sí? Existe única solución, entonces, ¿no es cierto? Existe única solución. Y si existe única solución, o existe solución, ¿sí? Básicamente existe solución, genera. Y ahora, como la solución es única, también es LA. ¿No es cierto? Porque, ¿qué pasa si esto vale 0, 0, 0? ¿Sí? Va a existir también una única solución, ¿no es cierto? Y va a ser LA. Entonces, vos digo que sale, si yo hago que genere, sale inmediatamente, ese caso también es LA. ¿Sí? Entonces, como la solución es única, como la solución es única, también es LI. Así que luego, todo ese conjunto es una base. Luego, B es una base de R3. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo acá R3, acá tengo mi X, mi Z, y tengo mi vector, ¿sí? Este va a ser mi vector B1, B2 y B3. El B1 es 1 la X, menos 1 la Y y 0. Debería ser una cosa así. No, que es el B1. B2, el 0 la X, 3 la Y y 1 la Z. ¿Sí? Una cosa así. B3. ¿Bien? Y el, perdón, B2. Vamos, B2. Así es. Y B3 es 2, 1, 0. O sea, sería una cosa menos A. ¿Sí? Eso sería B3. Y con esos tres vectores yo puedo formar cualquier vector de R. Cualquiera. Cualquiera. Hago combinación lineal. ¿Sí? Basta darle valores alfa, beta y gamma y voy construyendo vectores. ¿Sí? Y cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de eso. ¿Sí? Ahora, aunque generalmente uno usa otros vectores para escribir eso, que se llaman los vectores canónicos. ¿Sí? Donde voy a tener un vector acá, justo sobre el eje X, que llega hasta el 1, justo en el eje Y, que llega hasta el 1, y justo hasta el Z, que llega a 1. ¿Sí? Que se llama I con gorrito, J con gorrito y K con gorrito. ¿Sí? Y el I es el vector 1, 0, 0, y el J es el 0, 1, 0, y el K es igual al 0, 0, 1. ¿Sí? Y esto, si yo lo meto en un conjunto, se llama una base canónica, que es como la elemental. ¿Sí? Eso es lo de sistemas coordenados. Fíjense que acá son rectangulares. ¿Sí? Acá no necesariamente son rectangulares. ¿Sí? Puede ser cualquiera. Más adelante vamos a ver que no importa, vamos a estudiar solamente lo rectangular. ¿Por qué? Porque van a existir unas funciones que si yo tengo de esta forma escrito, le aplico la función y lo llevo a forma rectangular. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver más adelante, son las transformaciones lineales. Entonces, además,
fíjense, con estos dos ejemplos ya les estoy diciendo que las bases no son únicas. Y en realidad existen muchas bases que yo puedo formar. ¿Sí? Pero tampoco no es dar cualquier trío de vectores. ¿Sí? Que si yo doy cualquier trío de vectores, no funciona. Por ejemplo, si yo doy el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ese vector, esa terna, no funciona. ¿Sí? Porque al final depende una de la otra, va a haber algo ahí que no funciona. ¿Sí? Son ciertos vectores que tienen que generar, ¿sí? Que tienen que generar, que cualquier combinación lineal me da un vector de R3 y segundo ser el eje. ¿Sí? Básicamente, en la práctica, es tomar este sistema matricial y que tenga solución única. ¿Sí? A eso me va a llevar, ¿no es cierto?